Pensemos por un momento en un mundo, a mediados del siglo XX, donde todo parecía reducirse a dos opciones, a dos únicos caminos. Pero, ¿y si existiera un tercero? Bueno, desde el sur del continente americano surgió una propuesta muy audaz, una tercera vía. Y en este análisis vamos a desglosar justamente eso, esa visión de una América Latina que se enfrentaba a un dilema crucial, unirse o ser dominada. Muy bien, para entender todo esto, tenemos que empezar justo aquí, con esta frase de Juan Perón que suena casi a profecía. Presentimos que el año 2000 nos hallará unidos o dominados. Esto es mucho más que una simple cita, ¿verdad? Es básicamente poner sobre la mesa una elección de vida o muerte para todo un continente. O se unen y forjan su propio camino, o aceptan ser controlados. Esa tensión, esa disyuntiva, es el corazón de toda esta historia. Entonces, para poder apreciar lo radical que era esa solución que se proponía, primero tenemos que intentar ver el mundo como se veía en esa época. ¿Cuál era, en definitiva, el gran problema que enfrentaban? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, y el mundo, en teoría, respira aliviado. Pero si se miraba desde lo que hoy llamamos el sur global, la cosa era bastante distinta. Las famosas conferencias de Yalta y Potsdam no se veían como el inicio de una paz duradera para todos, sino más bien como el reparto del pastel. La sensación era que el planeta había quedado dividido, cortado en dos, entre las nuevas superpotencias. Y aquí viene lo más interesante, la perspectiva. No se veía como una lucha de los buenos contra los malos, o de libertad contra tiranía. No, se percibía como una pelea entre dos tipos de imperialismo. Por un lado, el capitalismo liderado por Estados Unidos, con su bandera de individualismo absoluto. Y por el otro, el comunismo soviético, con su absolutismo estatal. Para la mirada de Perón y otros, eran en el fondo dos caras de la misma moneda expansionista. Ok, entonces, si la idea era no formar parte de ninguno de los dos bloques, ¿qué se podía hacer? ¿Qué opción quedaba? Bueno, la respuesta que surgió fue no elegir. Crear un camino propio, uno totalmente nuevo. Y ese camino nuevo es, justamente, la famosa tercera posición. Pero ojo, no se trataba de un punto medio, de un quedar bien con todos, para nada. Era una ruta completamente distinta. La idea central era, vamos a construir nuestro propio destino, sin seguir las recetas ideológicas ni de Washington ni de Moscú. Imagínense, una verdadera declaración de independencia en plena Guerra Fría. Pero a ver, ¿qué significaba esto en la práctica? Bueno, se planteaba como algo que iba más allá del capitalismo y del marxismo. Tenía una base fuertemente humanista y cristiana, y buscaba un equilibrio muy delicado, rechazar tanto el control total del Estado como ese individualismo extremo que se olvida de la comunidad. La idea era poner a la persona, al ser humano, en el centro de todo, por encima de cualquier sistema. Muy bien. La idea estaba clara, pero una idea sin un plan no llega muy lejos, ¿cierto? Y el plan que se diseñó para llevar esto a la práctica fue, la verdad, increíblemente ambicioso. Porque es la pregunta del millón. ¿Cómo hace un solo país, por más decidido que esté, para plantarse frente a dos gigantescos bloques de poder? La presión era demasiada. Parecía obvio que la respuesta no podía ser individual. La única forma de tener algo de fuerza real era la unión. Y aquí es donde entra el proyecto ABC. Era un plan por etapas. El primer paso, el núcleo, era crear una unión económica fuerte entre Argentina, Brasil y Chile. Una vez que ese bloque estuviera sólido, se usaría como base para armar algo más grande, una confederación sudamericana. Y la meta final, nada menos que una América Latina unida y dueña de su destino económico. Y que no se piense que todo esto quedó solo en discursos, ¿eh? Hubo acciones concretas. Un momento clave, por ejemplo, fue en 1953, con la visita de Perón a Chile. Allí se firmó un tratado de unión económica con el presidente Ibáñez del Campo. O sea, fue un primer paso real, tangible, para construir ese gran proyecto. Pero claro, cuando alguien intenta cambiar las reglas del juego a nivel mundial, es inevitable encontrar resistencia. Una resistencia durísima. Y lo interesante es que no vino solamente desde afuera. Esta cita es muy reveladora. Es del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1947 y dice que existe,
el peligro de que se organice un bloque en el Cono Sur y que Estados Unidos debe oponerse. Más claro, imposible. La idea de una Sudamérica unida no era vista como algo positivo, sino literalmente como un peligro para sus intereses. Y del otro lado, ¿cómo se veía la cosa? Perón, por ejemplo, consideraba que el famoso Plan Marshall no era una ayuda global, sino un azote para la economía latinoamericana. Su argumento era que, al ayudar a Europa, se cerraban mercados para los productos de la región, algo que calificó directamente como una agresión económica. Pero a veces, los obstáculos más complicados están en casa. Y este caso no fue la excepción. Dentro de la propia Sudamérica, había fuerzas poderosas que se resistían. La diplomacia brasileña, por ejemplo, no estaba muy convencida. Además, había muchísimos intereses económicos que temían la competencia. Y para colmo, la inestabilidad política en países clave como Brasil complicaba todo aún más. Al final, con tantos frentes abiertos, el gran proyecto de integración no se concretó. Se quedó en el camino. Pero la pregunta, la idea de fondo, esa siguió flotando en el aire. Si vemos la cronología, es como una montaña rusa de avances y retrocesos. Hubo momentos de esperanza, como la reunión con el presidente de Brasil en el 47 o la firma del tratado con Chile en el 53. Parecía que la cosa avanzaba. Pero después vinieron los golpes. El suicidio de Getúlio Vargas en Brasil, un aliado clave, y un año después, en 1955, el golpe militar que derrocó a Perón. Y con eso, la iniciativa se frenó en seco. Años después, ya en el exilio, Perón reflexionó sobre todo esto y sacó una conclusión categórica que resuena hasta hoy. La liberación o es continental o no es. Su idea era que un país por sí solo puede avanzar hasta cierto punto, pero la verdadera independencia solo se puede consolidar en bloque. Y así volvemos a la pregunta inicial. El proyecto ABC fracasó y el mundo desde entonces ha cambiado muchísimo. Pero esa disyuntiva planteada hace más de 70 años, esa elección entre estar unidos o dominados, ¿sigue siendo un debate central para la región? ¿Es una idea del pasado o un desafío que todavía está sobre la mesa? La historia, al parecer, todavía no ha dicho la última palabra.